Mi nombre es Arturo Santander. Tengo 71 años. Y como ingeniero de profesión que fui, siempre creí que podía resolver cualquier problema con lógica. Pero el problema que me puso la vida, el que me puso mi propio yerno, no se resolvía con fórmulas ni con cálculos. Se resolvía con dignidad y con justicia. Todo empezó hace casi un año. Mi esposa, Elena, había fallecido, y la casa se sentía enorme y silenciosa. Mi hija, Natalia, que es una mujer de buen corazón, pero dominada, me rogó que me fuera a vivir con ella y su esposo, Ricardo. Me prometieron que estaría cuidado, que no me faltaría nada, y que la familia estaría unida. Yo, ciego por la soledad, acepté. No quería ser una carga, así que les transferí una buena parte de mis ahorros para ayudar con los gastos de la casa. Una casa que ya era bastante grande. Ricardo, mi yerno, sonrió de oreja a oreja. Esa sonrisa, ahora lo sé, no era de bienvenida, era de codicia. Ricardo es un hombre obsesionado con las finanzas. No es un hombre rico, pero actúa como si lo fuera. Cada centavo que entra y sale de su bolsillo es una ecuación que debe cuadrar a su favor. Al principio su obsesión con el ahorro era tolerable, pero cuando me mudé, su afán se convirtió en una tiranía sutil que, poco a poco, me fue quitando la paz. La casa era grande, sí, pero mi habitación, la que me asignaron, era la más alejada de la calefacción central. Me decían que era el cuarto de huéspedes, el más tranquilo, pero en realidad era el más frío. Yo que tengo problemas circulatorios y sufro con el frío, empecé a sentir el malestar desde el primer mes. Al principio, era solo un escalofrío en la noche. Me levantaba y subía un poco el termostato de la casa. A la mañana siguiente, Ricardo me miraba con una sonrisa tensa y me decía: «Arturo, hace mucho calor en la casa. ¿Estuviste jugando con el termostato otra vez? El gas está carísimo. Tenemos que ser responsables con los recursos». Sus palabras sonaban a consejo, pero su tono era de reproche y vigilancia. Me trataba como a un niño, desobediente. La situación empeoró con la llegada del invierno. Las noches eran heladas. Yo me acostaba con 3 mantas encima, pero el frío se colaba por las ventanas, por el suelo. Empecé a enfermarme. Me daba gripa constantemente, tos. Mi hija, Natalia, me traía tés y medicinas, pero nunca se atrevió a confrontar a su esposo por el frío. La negligencia de ella era tan dolorosa como la avaricia de él. Una noche, el frío fue insoportable. Sentía que el aire me cortaba la respiración. Me levanté temblando y fui al pasillo central. El termostato estaba programado a una temperatura ridículamente baja, casi a 15 grados Celsius. Lo subí. Subí la temperatura hasta donde era confortable para mí. Regresé a mi habitación y por primera vez en días sentí el calor del radiador. Me quedé dormido, aliviado. Pero una hora después, me despertó un sonido. Un suave clic en el pasillo. Salí de mi habitación despacio, con la cautela de un animal en la oscuridad. Y allí lo vi. Ricardo, mi yerno, en pijama, de puntillas, estaba frente al termostato. Lo vi bajar la temperatura con esa expresión de triunfo silencioso que me heló la sangre más que el frío. Me sentí un idiota, un ingenuo. No era solo el ahorro, era un acto deliberado. Estaba saboteando mi salud, intentando que me enfermara para, quizás, acelerar la herencia. La palabra que me vino a la mente fue maltrato. Me estaba maltratando sutilmente, usando el frío y la noche para castigar mi existencia.
Me retiré a mi habitación antes de que me viera. Me metí en la cama, temblando, pero no de frío, sino de indignación. En ese momento, la tristeza por la traición de mi yerno se convirtió en una fuerza inquebrantable. Mi mente de ingeniero, que había estado dormida, despertó con un propósito claro. No iba a dejar que me congelara. Iba a usar la inteligencia y la ley para darle una lección que jamás olvidaría. Una lección que lo dejaría a él temblando de frío, pero no por la temperatura, sino por la deuda. La noche en que vi a Ricardo manipulando el termostato fue mi punto de quiebre. No fue un accidente. Fue un acto deliberado, frío y calculado, de maltrato sutil. Mi propio yerno, la persona que debía velar por mi bienestar, estaba jugando con mi salud para ahorrar unos cuantos dólares en la factura de gas. Me sentí como un ratón en un experimento, monitoreado por el capricho y la avaricia de un hombre que solo veía números, no a un ser humano. En los días que siguieron, mi indignación no se desvaneció, sino que se convirtió en una fuerza calculadora. Dejé de quejarme del frío, me puse más capas de ropa y actué como si estuviera mejorando. Observaba a Ricardo con una calma helada, mientras él seguía con su rutina. Cada noche me acostaba temprano, y cada noche escuchaba el suave clic del termostato, seguido de sus pasos silenciosos regresando a su habitación. Era un ritual de humillación. Él pensaba que me tenía acorralado, que yo era demasiado viejo y pasivo para reaccionar. La humillación no se limitaba al frío, se extendía a las conversaciones. Ricardo, con su sonrisa forzada, me preguntaba sobre mis ahorros, sobre mi pensión, sobre mis planes futuros. Me trataba como un activo financiero que debía ser auditado regularmente. Arturo, ¿no crees que deberías invertir ese dinero? No es bueno tenerlo parado, ¿sabes? Podría generar más para la familia, me decía con ese tono condescendiente que me daba náuseas. Un día, la temperatura bajó drásticamente. Me desperté a la 1 de la mañana, temblando incontrolablemente. Mi pecho se sentía pesado. Fui al baño, y cuando regresé, noté que la puerta de mi habitación no estaba bien cerrada. Escuché a Ricardo susurrando afuera. Salí de la cama, abrí la puerta un poco y lo vi. Estaba hablando por teléfono, en voz baja. Lo que escuché me hizo sentir un asco profundo. Sí, lo sé, susurraba Ricardo. El viejo se está enfermando. Es solo cuestión de tiempo. Esos problemas circulatorios, ya sabes, la calefacción es cara. Y si sigue así, no va a durar mucho. Pero es un sacrificio que tenemos que hacer. La herencia es grande, Claudia, es grande. El silencio del otro lado del teléfono fue largo. Ricardo se rió, una risa cruel y sin sonido. Mi yerno estaba calculando mi muerte por la factura de gas. No solo me estaba congelando para ahorrar, sino para intentar acelerar mi final. La palabra asco se quedó grabada en mi garganta. Ya no era un problema de dinero. Era un problema de moral, de vida o muerte, y de dignidad pisoteada. Me retiré a mi cama. No dormí en toda la noche. Estaba temblando, sí, pero no de frío, sino de una furia justificada. Sentí que toda mi vida, mi carrera, mi inteligencia, habían sido menospreciadas por un hombre que creía que la avaricia era más poderosa que el respeto. Él pensaba que un ingeniero retirado era un viejo inútil que no sabía usar un termostato. Se equivocaba. Él me había dado una lección de traición, y yo le iba a dar una lección de ingeniería y de leyes que nunca olvidaría. Mi mente,
que había diseñado sistemas de ventilación y climatización en edificios enteros, comenzó a trabajar. Había una solución para su tiranía térmica, una solución que me daría calor, y a él una deuda helada. El frío en mi habitación era un enemigo silencioso, pero la indignación que sentía era mi propio radiador interno. Después de escuchar a Ricardo calcular mi muerte por una factura de gas, el problema dejó de ser un asunto familiar y se convirtió en un reto de ingeniería. Él pensaba que me había acorralado con la avaricia y el termóstato. Yo iba a responderle con la lógica, la ley y la tecnología. Me senté en mi cama, con las 3 mantas encima, y mi mente de ingeniero, que había diseñado complejos sistemas de climatización para grandes edificios durante más de 40 años, empezó a hacer cálculos. Necesitaba una fuente de calor que fuera independiente del termostato central y, crucialmente, que no le costara un solo centavo a Ricardo en su factura de gas. La solución era obvia y elegante: energía solar. Pero instalar paneles solares y un sistema de calefacción independiente era solo la mitad del plan. La otra mitad, la que realmente haría que la lección doliera, era la legal. Mi primer paso fue llamar a mi antiguo abogado, don Roberto, un hombre de mi edad, tan astuto como yo. Le conté la historia, desde la promesa de cuidado hasta el clic nocturno del termostato. Don Roberto me escuchó con indignación. Le planteé mi idea. ¿Podría yo, como ocupante de la propiedad, instalar un costoso sistema de mejoras estructurales, paneles solares, calefacción radiante, un sistema de climatización de alta eficiencia, y más tarde, exigir el reembolso total al propietario, mi yerno Ricardo, basándome en el aumento del valor de la propiedad? Don Roberto se rió, pero era una risa de admiración. Me confirmó que, bajo la ley de mi país, existía una cláusula que protegía las inversiones legítimas que un ocupante hiciera para mejorar sustancialmente una propiedad, especialmente si el propietario se negaba a abordar necesidades básicas, como una calefacción adecuada para un anciano con problemas de salud. Me dijo que, si lo hacía de manera profesional y guardaba todas las facturas, la deuda de Ricardo por las mejoras sería legalmente exigible. Mi plan era perfecto. El siguiente paso fue la ejecución secreta. No podía permitir que Ricardo o Natalia se enteraran de nada. Llamé a 2 de mis antiguos empleados, técnicos de climatización y energía solar de mi vieja empresa, ahora jubilados. Eran hombres de mi total confianza. Les dije que era un proyecto personal, un capricho de viejo ingeniero. Me prometieron discreción absoluta. Compramos los mejores paneles solares fotovoltaicos y un pequeño pero potente sistema de calefacción radiante. La instalación se hizo en 3 fases, de forma meticulosa y secreta, siempre cuando Ricardo estaba en el trabajo y mi hija estaba en el gimnasio. Los paneles se instalaron en la parte trasera del tejado, la menos visible desde la calle, y se conectaron directamente a mi habitación. Cavamos un poco el jardín para instalar los cables, cubriéndolos con tierra y pasto al final de cada jornada. El trabajo fue profesional, limpio y completamente silencioso. El momento de la verdad llegó una semana después. Activé el sistema. Mi habitación se inundó de un calor suave, constante, delicioso. La sensación de tener el control de mi propia temperatura, mi propia vida, fue inigualable. Sentí una dignidad que el frío me había robado. Pero el plan no era solo para mi comodidad, era para la lección. Yo
Ahora con el calor encendido, seguía esperando pacientemente. Y Ricardo, ignorante de mi brillantez, seguía con su ritual nocturno. Escuchaba el clic de su sabotaje a medianoche, el sonido de su avaricia. Él seguía bajando el termostato principal, creyendo que me estaba castigando, creyendo que estaba ganando la guerra del gas. Pero ahora, su tiranía térmica era inútil. Yo tenía mi propio sol, mi propio calor, mi propia justicia. La instalación costó una fortuna. Mis ahorros de emergencia. $18.500 en equipo de alta eficiencia. Guardé cada factura, cada recibo, cada contrato notariado por don Roberto, que confirmaba que esa inversión era ahora una mejora estructural de la propiedad de Ricardo. El escenario estaba montado. Yo estaba caliente y en paz. Mi yerno, el avaro, estaba a punto de recibir la factura más cara de su vida. Una factura que yo, el viejo inútil, le iba a entregar legalmente. El frío de la noche ya no me molestaba. Yo estaba caliente, arropado por la dulce justicia de mis paneles solares. Durante una semana, disfruté en silencio de mi victoria térmica. Cada noche, oía el suave clic de Ricardo en el pasillo, su acto de sabotaje avaricioso. Él pensaba que me estaba congelando, que estaba ganando la guerra del gas, y yo, Arturo Santander, el ingeniero, me reía por dentro de su ignorancia. Pero la ignorancia no dura para siempre. Una noche Ricardo notó la anomalía. Se había levantado, como de costumbre, a la 1 de la mañana, para bajar la temperatura. Al pasar por mi puerta, sintió el calor que emanaba de mi habitación. Se detuvo. Se frotó los ojos, incrédulo. Abrió la puerta de mi habitación, despacio, y me vio. Yo estaba durmiendo plácidamente, con solo una sábana encima, mientras el resto de la casa se congelaba a 15 grados. Él entró en mi habitación. Me despertó. Me gritó con la voz baja y tensa, de quien ha sido descubierto en su propio juego. «Arturo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hace tanto calor en tu cuarto? La calefacción central está apagada». Me senté en la cama, con una calma que lo desarmó. «Buenas noches, Ricardo. Veo que has notado el confort térmico», le dije con una sonrisa en mi rostro. Él estaba confundido, mirando a las paredes, buscando un radiador escondido. «No te burles de mí, viejo. ¿Qué instalaste aquí? Esto es ilegal. No puedes modificar mi propiedad sin permiso», me gritó, ya sin intentar disimular su avaricia. Le respondí, con la voz firme de un hombre que sabe que tiene la ley de su lado. «Claro que no es ilegal, Ricardo. Yo soy un inquilino, y como inquilino, tengo derechos y, en este caso, recursos. Levántate, ponte una bata y llama a Natalia. Tenemos una reunión familiar urgente en la sala». 30 minutos después, estábamos sentados en el frío salón. Ricardo estaba temblando, no por la temperatura, sino por el miedo a lo desconocido. Natalia estaba a mi lado, pálida y silenciosa, como siempre. «Ricardo», comencé con un tono didáctico, casi como si estuviera dando una conferencia de ingeniería. «Tú, por tu obsesión con el ahorro, has intentado maltratarme sutilmente, apagando la calefacción central y poniendo en riesgo mi salud. Eso no es solo inmoral. Eso, bajo la ley, se llama negligencia del propietario». Ricardo se rió, una risa forzada y nerviosa. «Tonterías, Arturo. Esto es una casa familiar, y el dinero es nuestro». Y en ese momento le di el primer golpe. «No, Ricardo, el dinero es mío, y yo lo he invertido. ¿Recuerdas que me preguntaste si instalé algo aquí?
Pues bien, soy un ingeniero. Y ante tu negligencia, yo tuve que asegurar mi bienestar térmico. Saqué una carpeta de mi maletín, la dejé sobre la mesa y saqué las fotos. Fotos de los paneles solares instalados en el tejado, del nuevo sistema de calefacción radiante en mi habitación. Ricardo se levantó con la cara roja de furia. «Te voy a demandar. Voy a arrancar esa basura del tejado. ¿Cómo te atreviste a modificar mi casa?» Lo detuve con una mano. «Siéntate, Ricardo. Te lo prohíbo. Esas mejoras estructurales están legalmente registradas. Y ahora viene la parte que más te gustará a ti, el hombre de las finanzas». Saqué el documento crucial, el que me había dado don Roberto. Puse sobre la mesa la factura notariada del sistema de energía solar y calefacción radiante. $18.500. Esta es la factura, Ricardo. Es un sistema de altísima eficiencia. Bajo la cláusula de mejoras estructurales que incrementan el valor de la propiedad, tú, como dueño, estás legalmente obligado a reembolsarme el coste total. Le señalé las cláusulas que don Roberto había preparado. El sistema está valorado en esa cantidad y ahora es parte de tu casa. O me reembolsas el total de $18.500 en 30 días, o inicio acciones legales para forzar la venta de la casa para cubrir la deuda. El silencio fue absoluto. Natalia se llevó las manos a la boca. Ricardo, el hombre de las finanzas, se desplomó en el sofá. Su avaricia, su intento de ahorrar unos pocos dólares, le había costado una deuda de $18.500, legalmente exigible, solo para que yo pudiera tener un poco de calor en mi habitación. No, no puedes hacer esto. Es tu dinero. Es una locura, balbuceó. Lo miré a los ojos, con la dignidad que me había costado recuperar. No es una locura, Ricardo. Es una consecuencia equivalente. Tú quisiste jugar con mi salud para ahorrar. Yo usé mi inteligencia y mi dinero para comprarme mi paz. Y ahora, tú vas a pagar el precio de tu avaricia. El precio del respeto es $18.500. Me levanté del sofá, sentí el calor suave del sistema radiante en el pasillo y regresé a mi habitación. Dejé a mi yerno temblando, no de frío, sino de pánico financiero. El ingeniero había ganado. La escena que dejé en la sala, con mi yerno Ricardo temblando de pánico financiero, fue la imagen de la justicia consumada. Mi hija, Natalia, me buscó después, con la voz ahogada. Me rogó que perdonara a Ricardo, que no iniciara acciones legales, que la deuda de $18.500 los iba a hundir. Le dije, con la voz firme que ella nunca había escuchado de su padre: Natalia, tu esposo intentó jugar con mi salud para ahorrar dinero. Yo solo usé mi inteligencia para comprar mi dignidad y la tuya. Que asuma la consecuencia equivalente de su avaricia. Ricardo no tuvo escapatoria. Don Roberto, mi abogado, le envió una notificación formal al día siguiente. El sistema de paneles solares era una mejora estructural que aumentaba el valor de su propiedad, y la ley me protegía. Tuvo que conseguir un préstamo con un interés altísimo para pagarme. La ironía era deliciosa. Su intento de ahorrar unos pocos dólares en gas le había costado una deuda que lo estrangularía financieramente durante años. Él, el hombre obsesionado con las finanzas, se había destruido por su propia codicia ciega. La dinámica en la casa cambió radicalmente. Yo ya no era el huésped silencioso. Yo era el hombre que, con su astucia, había puesto al propietario contra la pared. Ricardo no volvió a tocar el termostato.
De hecho, se volvió casi servicial. Pero yo sabía que su respeto no venía del amor, sino del miedo a mi inteligencia. Ya no me importaba. Había conseguido lo que quería: paz térmica y dignidad inquebrantable. Tomé la decisión de irme de todos modos. Mi habitación estaba caliente, sí, pero la casa seguía cargada de la tristeza de la traición de mi propia hija, que había permitido el maltrato sutil de su esposo. Con los $18.500 que Ricardo me pagó, compré un pequeño apartamento en un complejo para jubilados, con un sistema de calefacción central que funciona a la perfección. Hoy, 2 años después, mi vida es tranquila. Yo, Arturo Santander, el ingeniero, vivo en paz. Mi habitación está a una temperatura perfecta, controlada por mí y solo por mí. Ricardo y Natalia siguen viviendo en la casa, pero ahora cargan con la deuda de mis paneles solares y de su propia avaricia. Sé que cada pago que hacen es un recordatorio de que subestimaron a un viejo y que la inteligencia siempre vence al engaño. La lección que quiero dejarte, a ti que has escuchado esta historia, es clara. El verdadero lujo no es ahorrar dinero, sino tener paz mental. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, juegue con tu salud o tu dignidad por unos cuantos centavos. La justicia puede ser costosa, pero el precio del respeto es incalculable. Yo invertí mis ahorros para comprar mi paz, y es la mejor inversión que he hecho en 71 años. ¿Y tú? ¿Qué piensas de mi plan? ¿Crees que fui muy extremo al enviarle a mi yerno la factura del sistema solar? ¿Harías lo mismo para comprar tu paz? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si te ha conmovido esta historia y crees que un abuelo tiene mucho que enseñar sobre la vida, la astucia y la justicia, no te olvides de suscribirte a Historias de Abuelos para que las viejas lecciones nunca se pierdan.